Esta mañana toca el turno a Antonio Ruiz García, abogado litigante y miembro activo de la Barra Sonorense de Abogados. Vamos a hablar sobre la conciliación laboral, derechos y obligaciones del trabajador y del patrón. Abogado, buenos días. Muy buenos días, Karina. Buen día a todo tu auditorio. Buenos días también para usted. Platíquenos del tema de hoy, conciliación laboral. Bien, en el escenario de los conflictos laborales, o sea, que derivan obviamente de una relación entre trabajador y patrón, recientemente la reforma laboral que estamos iniciando, experimentando en la práctica, introdujo un concepto, una figura novedosa, sí, que le llamamos la conciliación laboral. Entendida pues esta como un medio de los que constitucionalmente llamamos medios alternativos para la solución de conflictos. La conciliación laboral tiene como propósito que las partes, o sea, trabajador y patrón, al enfrentar una incidencia o un conflicto en su relación laboral, antes de ir al plano o al espacio judicial, acudan a la instancia conciliatoria. ¿Es el primer paso antes de ir a una demanda? Sí, ese es el aspecto novedoso del nuevo sistema de justicia laboral. Anteriormente, presentado el conflicto, el trabajador tenía la opción de ir directamente al planteamiento de una demanda. Ahora está obligado, tanto el trabajador como el patrón, a acudir a la instancia conciliatoria. O sea, obligado a acudir, no obligado a conciliar. Okay. Y en ese plano, pues encontramos la intervención de las autoridades que representan los llamados centros de conciliación laboral. Y la función de ellos, pues, es participar, mediar, buscando la solución conciliatoria, el acercamiento entre las partes en conflicto. La ley regula ese procedimiento, que le llamamos un procedimiento prejudicial. Sí. Le establece un término máximo de 45 días, es decir, el conflicto de resolverse debe resolverse en ese espacio máximo de 45 días, lo cual también es un atractivo, ¿verdad?, para las partes. En el tratamiento de ese espacio conciliatorio, tenemos la intervención de personas que la ley denomina conciliadores. Y por supuesto, se requiere la voluntad, la determinación de las partes, de las dos partes, y patrón, para llegar al acuerdo. Sí, voy a hacer una pausa aquí porque, bueno, son 45 días, pero de entrada hay situaciones en las que de verdad no hay conciliación, sobre todo si es una demanda del empleado, del trabajador, y el patrón no accede, y entonces de entrada hay una cerrazón, no hay una pues conciliación, no hay posibilidad de una conciliación, y esto se sabe a lo mejor en los primeros días. Inmediatamente no tienen que transcurrir los 45 días para pasar a la siguiente etapa, que ya sería la demanda laboral, o cómo queda sentado ahí entre las partes. Sí, es correcto. Sucede en muchos de los casos que se presentan, ¿verdad? Las partes no llegan al acuerdo, o sencillamente el trabajador ya va con la determinación de nada más pasar a esa instancia en cumplimiento al deber que tiene. Al no llegar a la conciliación, el centro o la autoridad laboral en esa área le expide al trabajador un documento que llamamos constancia de no conciliación. Exacto. Y solamente con ese documento el trabajador puede acudir a la instancia judicial, es decir, a presentar ya formalmente una demanda. No sin antes pasar por este proceso. O sea, no puede ir directamente a denunciar sin el tema de la conciliación.
¿Cuál es la ventaja de una conciliación o en este cambio a la ley pues laboral? Porque, nos pueden ahorrar, a lo mejor hay demandas que se van a años, que tienen archivadas ahí años y no se solucionan. ¿Es tiempo? ¿Qué es los beneficios? ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, el atractivo, el beneficio esencial es que en el plano del conflicto, creo que todos conocemos, toda persona hemos pasado en un momento determinado por un conflicto. Claro. Y creo que la mejor manera de resolverlo es el acuerdo, ¿verdad? La función conciliatoria tiene ese propósito de lograr el acuerdo entre las partes. ¿Por qué? Porque si no hay la intervención de una voluntad conciliadora, entonces sucede lo que estamos viviendo actualmente, ¿verdad? Uh-huh. El colapso. El rezago, pues, de expedientes. El rezago ante tribunales de una u otra naturaleza, donde vemos un escenario totalmente reprobable, ¿no? Que no quisiéramos que estuviera sucediendo. Entonces, ese es el propósito fundamental de la conciliación. Y creo que es la mejor manera. Cualquier conflicto que se resuelve en la vía del acuerdo, es la mejor solución que podemos dar. Ok, y ya nada más por último, abogado, yo he sabido casos en donde, hay áreas, no en todas las empresas, lo ideal, pero está un área administrativa, un área de recursos humanos, cuando las empresas están más consolidadas o son un poquito más grandes, pero hay veces que el mismo patrón trata de hacer una conciliación, o el administrador en este caso, o el titular o jefe de recursos humanos de la empresa con el empleado, sin llegar a la instancia laboral. Y entonces también ahí creo que se ven muchas veces violados los derechos porque según le están haciendo el favor al empleado y negocian y hacen una conciliación porque pues se sabe que hay una situación ahí de incomodidad o de insatisfacción por parte del empleado y se sabe que va a ir a la autoridad laboral y para no entrar en ese dilema dicen, a ver, siéntate, pues vamos a negociar aquí, vamos a platicar, vamos a arreglarnos entre nosotros, ¿no? Y a veces no se da lo justo o no se soluciona de la mejor manera. Entonces yo creo que también hay que prestar atención ahí, ¿no? Porque si el conciliador o la persona que está ahí mediando es del mismo trabajo, pues dígame usted como para dónde va a estar canalizada ahí o dirigida el arreglo, ¿no? ¿Beneficio de quién? ¿Del patrón o del empleado? Sí, en esos supuestos que suceden, ¿verdad? Uh-huh. Es también muy recurrente. Decimos, si el trabajador aceptó el acuerdo, la negociación al interior de la empresa, sí, y firmó uh-huh. los documentos, recibió el pago, etcétera, y después considera que eso no se cumplió, uh-huh. que lo engañaron, etcétera, pues estamos en una situación donde ya hay documentos firmados, ¿verdad? Okay. La voluntad por escrito. Por supuesto que le queda el trabajador en libertad ya de plantear su situación, uh-huh. pero respecto a los documentos que ya firmó. Okay. Sí, hay que tener mucho cuidado porque hay gente muy viva, muy baquetona, muy abusona. Entonces a mí me ha tocado ver la verdad, abogado. Sí. Son muy hábiles, muchos para entrar ahí y evitan que llegue a la instancia laboral y que haga valer sus derechos el trabajador y ya sabe que entonces hay una bola de mentiras de pronto y sale perdiendo el trabajador. Sí, tengo 3 comentarios antes de irme a la pausa, si me permiten. Yo tengo 9 años trabajando como empleado doméstico para una familia. Todos esos años sin seguro, ni prestaciones, ni días festivos. Y hace 3 años que ni aumento de sueldo. Ya hablé con ellos sobre el tema, solo me dicen que sí, pero no hacen nada, ni seguridad social, ni aumento, ni sueldo, y que ya no trabajo en oficinas, no tengo días festivos. ¿A dónde me puedo acercar? Esa es una. Y luego otra. Una pregunta, ¿las empleadas domésticas también tenemos derechos a conciliación? Pregunta tercera. Bueno, con esas dos me quedo. Sí. Bueno, primero una observación, ¿no? Las reformas de la ley recientemente cambiaron la denominación de trabajadora o trabajador doméstico por el de trabajador o trabajadora del hogar. Uh-huh. Por supuesto que los trabajadores del hogar tienen todos los derechos que cualquier otro trabajador en la fábrica, en la industria, etcétera, en el comercio.
En ese caso que plantea las dos preguntas, tienen todo el derecho de acudir al centro de conciliación, creo que sería la mejor decisión que pueden tomar. Okay. Y ahí plantear la situación y recibirán la orientación, la consejería que les va a resolver definitivamente esa situación. Okay. Pero por supuesto que tienen derechos, y hay que hacerlos valer. Y por último, un comentario, esa ley le da tiempo a la empresa de negociar con los abogados, le da dinero para arreglarse con ellos y el empleado pierde mucho. Es un comentario que nos hacen por acá, ahí en relación pues al tema de la conciliación y todo esto. Como Abogado, le decía, ¿sí? En la conciliación interviene una parte o un tercero que es autoridad. Y esa autoridad le explica al trabajador y al patrón cuáles son los derechos o beneficios que derivan de tal o cual acto que se esté denunciando. Entonces, como que podemos pensar, ¿no? Como está pensando la persona que hace ese comentario, pero también es muy cierto que la ley ahora previene y tiene establecido un sistema donde se trata de evitar ese tipo de actos. Por acá, abogado, ¿cuál es el tiempo límite para que una empresa te pague finiquito? Gracias, nos dice un comentario por acá. Pues entiendo, finiquito, supongo que es cuando ya se termina la relación laboral, ¿no? Y el tiempo es de inmediato, ¿no? Si la persona no recibe el pago derivado de su separación del trabajo, puede acudir a la instancia conciliatoria. Ok. ¿Algún teléfono de contacto, abogado? Es 6622-000-511. Muy bien, pues le agradezco nos haya compartido este tema interesante el día de hoy, abogado. Muchísimas gracias. Bye bye, buen día.